dientes, que no hacía las investigaciones que tenía que hacer. Y no se formó y no se hizo un programa más compacto hasta que llegó y se organizó en el 95. Nos remontamos hasta el 95 cuando se hace la primera reunión de periodistas donde se sientan y dicen, tenemos que tener una organización que en realidad sea conjunta y que vea los problemas de los periodistas desde los medios. Y se volvió una ONG. Yo pienso que aquí el tema está diferente porque tenés grupos como Artículo 19 que no existían en Colombia en ese momento y tenés ASENCOS que también está ahí, está CEPED y hay varios otros grupos, RSF, SF y CPJ que tiene también un representante acá. Entonces hay un montón de gente que está y la CIP que tiene ahora el muy importante programa de impunidad que en realidad ha tenido impactos. Pero el tema es que la propia comunidad misma de periodistas, creo que lo que tú decías, de darle el mensaje a la comunidad, oiga, no es que nosotros seamos más importantes, pero si nos matan a nosotros, nadie sabe lo que está pasando en un país, en el país, ni en una ciudad, ni en un estado. Mira, desde el 95 creo que el Comité de Protección se llama ¿cómo se llama? Fundación de Libertad de Prensa en Colombia no se forma en realidad hasta el 2000, porque hubieron 5 años en que tuvo varias permutaciones. Pero desde el 2000 tú empiezas a ver todas las medidas cautelarias que se toman para proteger a los periodistas. Y son continuas, porque había un grupo... Sí ayudó a cambiar la situación del periodista, sí modificó la tela de impunidad. Se redujo de manera muy importante el número de periodistas. Llegó a ser mucho más allá de lo que está aquí ocurriendo. Secuestros, asesinatos, dinamitaban periódicos. El problema del ataque contra la prensa en Colombia fue mucho más grave. Además atacó la ciudad capital. A mí me parece muy interesante el tema del comité por 2 cosas. Uno, porque le da un tono preventivo. Y dejamos de contar, dejamos de saber si RCF o CENCOS o CPJ están en lo correcto en sus cifras, sino empieza una dialéctica de decir, vamos a prevenir los casos de periodistas. ¿Qué es lo que hace el comité? En lugar de perseguirlos solamente, prevenir. Vamos a dar un paso previo. Además que es una obligación del Estado. Ahorita en Ginebra se revisó al Estado y uno de los llamamientos en el Consejo de Derechos Humanos más fuerte al Estado mexicano fue su situación de la libertad de prensa y sus acciones. Hay que pensar, Ricardo, que a nivel región latinoamericana hay muchos casos de países donde hay asesinatos contra periodistas o los hubo en alguna época. Pero en Colombia, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Bolivia, estos asesinos están siendo llevados ante la justicia. A veces por casos de 10 o 20 años antes. Uno de los problemas más graves en el caso de México es que esto no está ocurriendo. No solamente es un número muy alto de agresiones contra periodistas, sino que la impunidad es impresionantemente rampante. Claro, el primer caso que investigó el proyecto de impunidad de la CIP, en el que estuve envuelta yo, fue en el 95. Ninguno de esos casos ha sido solucionado ni totalmente sellado. Nos quedan pocos minutos y quisiera moverme a otros 2 temas también abordados por este reporte de la OEA. En México, como en el resto del mundo, una de las limitantes a la libertad de expresión puede ser también la manera como se están organizando los medios. Este reporte habla del tema de los monopolios o los oligopolios mediáticos como una posible causa de pérdida de libertad de expresión. Sé que es un cambio de canal, pero vale la pena mencionarlo y desde luego la relación con la publicidad gubernamental, por eso lo dejo para el final. La construcción del mercado en México, igual que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en otros países, donde de pronto empresas que se dedicaban a hacer cornflakes compran, jugando un poco, pero es así, compran un gran periódico o compran una gran cadena de televisión y lo que ya les importa es tener muy alto rating y ya el tema de la libertad de expresión, la investigación y el reportaje pasa a segundo nivel. ¿Está sucediendo ahí una tragedia y cómo lo ven en México, desde luego? Primero que la tragedia radica en que la comunidad no reclama mayor diversidad en sus medios. Diversidad en su propiedad, diversidad en su origen, diversidad en su contenido, en sus enfoques, tanto en la televisión, donde hay una concentración muy importante, como en los periódicos. Y creo que la comunidad ha acabado por asumir que los periódicos son un asunto de la clase política, digamos. Igual los medios en general, que pertenecen a las élites políticas.
Creo que necesitamos una comunidad mucho más actuante, que presione mucho más a los medios. Tú tienes una experiencia muy importante como representante de los televidentes, ¿no? Creo que hay un largo camino por correr ahí. A mí me parece dos cosas. Uno, en materia de libertad de expresión, yo creo que lo que está ocurriendo con los oligopolios, monopolios, es el silenciamiento de grupos en situación de vulnerabilidad o minoritarios, es decir, esa parte. México tiene el sistema de medios públicos más grande del mundo, estamos en uno de ellos. Y no es el más visto, pero es el más grande. Pero desafortunadamente... El que tiene mayores recursos, ¿eh? Hay reportes de que junto al presupuesto de Canal 11 y Canal 22 no alcanza el presupuesto que tiene la televisión pública en Río de Janeiro. Claro, y ahora multiplícalo por los estados. Es decir, aquí hay una cuestión, perdón por regresar, es mi especialidad, al derecho internacional. Hay jurisprudencia, hay señalamientos muy claros, muy oportunos en esta materia, y lo que está haciendo este desperdicio de los medios públicos en México me parece que es un tema que es la única manera de revertir. La diversidad pasaría por el fortalecimiento de medios públicos. Y la pluralidad de voces. Estabas hablando de minorías, supongo que estabas pensando también en medios comunitarios. Claro, y radios indigenistas. Es un tema apestado aquí, ¿no? Claro. No se puede hablar de medios comunitarios porque todo el mundo se espanta. Bueno, los dueños de medios de los radios dicen que, vaya, que no pueden competir. O sea, vaya, es sinceramente grosero las agresiones. Es todo un tema de la temática de los medios, ¿no? Antes de irnos a conclusiones, la censura gubernamental hoy, que en buena medida pasa por cierta arbitrariedad en el pago, en la entrega de publicidad gubernamental. Tenemos ahí también un rezago y es una queja también del reporte. Ana, ¿cómo se maneja en otros países? ¿Cómo se maneja en Colombia? ¿Cómo se maneja en Estados Unidos la publicidad gubernamental? En Estados Unidos no hay, pues existe, pero no es una cosa donde los medios... Bueno, no ganan dinero, no ganan dinero con eso, Blanca, pero el tema es que pues, ahora, sabes, los medios de Estados Unidos no tienen nada que decir, estamos desapareciendo. Por eso es que estoy en México, no tengo trabajo. ¿No? Solamente este tema, el problema se genera en qué participación tienen los estados en el PIB nacional. En Estados Unidos es una participación realmente minúscula. Porque el problema, en nuestros países es más grande. Y el problema vuelve al lado del sistema que ustedes tienen, que es federalizado. En Estados Unidos pues no es una federación tan... No, pero aquí el problema no solamente es con el gobierno federal. Ocurre de manera abrumadora con los gobiernos de los estados. Tendrían los medios que poder vivir de los compradores de periódicos, los compradores de revistas. Pero no es transparente que si el estado de México, de Oaxaca o de Aguascalientes aporta por sus dependencias públicas, por sus fábricas, 10%, 15%, 25% del PIB. Imagínate en Tlaxcala. Todo el mundo tiene un pariente que trabaja en el gobierno del Estado. Tendría que tener una participación también en el PAI publicitario, eso es razonable. Pero lo que hay es un ejercicio de esto para premiar o para castigar a prensa afín. Y no es transparente. Se nos acabó el programa y le quiero entregar al fiscal ya al último momento. ¿Cuál es la propuesta, nada más para regresar, la propuesta que tendríamos que hacer para que esa fiscalía ayude a este comité y resolvamos esta tela de impunidad en la que está metido el asunto? Creo que ya lo han planteado ellos con propiedad, es decir, es la fuerza de la unión que lleguen a lograr los medios y los propios periodistas para que ellos presionan la obtención de que se avance más en el paso de que, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía tenga más ámbito de competencia. Creo que es el camino, ya lo han apuntado. Si les digo bien, que los periodistas presionen al gobierno mexicano para que la Fiscalía tenga más dientes. Bueno, ¿buena conclusión? No solo la Fiscalía, la propia Procuraduría. Muy bien. Le agradezco muchísimo, muchísimo a los cuatro. De veras que ha sido una conversación deliciosa y nos vemos la próxima semana aquí en su Canal 11, en este nuevo horario, lunes 10:30. Gracias, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.